Hola, bienvenido. Si te estás conectando por primera vez, quiero presentarme. Mi nombre es Henry Rojas y soy el pastor del Ministerio Hispano aquí en Miami Springs, la iglesia de Crossbridge. Así que espero poder estar en contacto contigo. Quiero anunciarles a todos ustedes que en este mes de marzo vamos a tener dos eventos muy especiales. El 2 de marzo, el día miércoles, en el calendario eclesial se da inicio a la cuaresma para luego llegar al gran día de la resurrección. Es el día entonces donde comenzamos a preparar nuestro corazón, nuestra alma, para luego poder llegar a celebrar ese gran evento. Y el día 2 de marzo entonces tendremos en la sede de Pinecrest un servicio muy especial al cual te estoy invitando cordialmente. El 11 de marzo tendremos una noche también muy especial de alabanza, de adoración, y lo tendremos aquí en nuestra sede a partir de las 7:30 de la noche, así que te invito a que vengas conmigo. Estamos continuando también en el día de hoy nuestra serie basada en el Evangelio de Marcos, los últimos tres, haciendo referencia a los últimos 3 años del ministerio del Señor Jesús. En alguna ocasión he usado una sencilla ilustración donde le he dicho a las personas que si pudiéramos contener toda la energía, toda la luminosidad, toda la potencia que tiene el sol, si pudiéramos capturarla e introducirla en un sencillo bombillo como el que tengo aquí, de alguna manera eso representaría lo que fue la encarnación del Señor Jesús. Porque en un cuerpo humano común y corriente se escondió toda la gloria de Dios, toda la divinidad de Dios fue ocultada. Pero el pasaje que vamos a leer hoy en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, nos muestra algo a la inversa. Nos muestra cómo en un momento dado, por un instante, Jesús en un monte se transfiguró. Obviamente este bombillo no tiene suficiente potencia para ilustrar como quisiéramos, pero nos da una idea. Porque en un momento el cuerpo de Jesús permitió que toda esa gloria y esa divinidad que estaba escondida comenzara a manifestarse de manera momentánea, de tal manera que fue imposible para los discípulos que estaban allí poder mirar fijamente el rostro del Señor Jesús. De igual manera como nosotros no podemos mirar el sol sin protección en nuestros ojos. De eso se trata nuestro tema de hoy, y por eso nuestro sermón se llama Gloria y Transfiguración. Te invito a que me acompañes orando. Padre, queremos pedirte en el nombre de Jesús que glorifiques tu nombre, que a través del estudio de este texto nos des a conocer lo que tú quisiste revelar allí para transformar nuestras vidas y sobre todo para conocerte a ti, para conocer a Cristo tal como ha sido mostrado en las páginas de la Escritura. Que nuestros corazones estén apercibidos y que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. El libro de Marcos narra los últimos 3 años de Jesús aquí en la tierra. Años que fueron muy intensos. Desde que se encontró con Juan el Bautista, Jesús enfrentó tentaciones en el desierto, hizo milagros, sanó a personas, ganó seguidores, se transfiguró y murió crucificado. Una muerte criminal, pero solo para ser levantado de entre los muertos. ¿Por qué esto debería importarnos? Acompáñanos en Los Últimos 3. Muy bien, vamos a ir al capítulo número 9 del Evangelio de San Marcos, recordándoles que el título para hoy es Gloria y Transfiguración. Acompáñenme leyendo los primeros 13 versículos, o 12, porque voy a leer apenas desde el versículo número 2. 6 días después, Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan a una montaña alta donde estaban solos. Ahí, frente a ellos, Jesús se transformó. Su ropa brilló y se puso más blanca que el blanco más puro. Estaba tan blanca como ningún lavandero en el mundo podía blanquearla. Y se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí.
permítenos hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía lo que estaba diciendo porque él y los otros 2 seguidores estaban muy asustados. Entonces una nube los envolvió y desde la nube se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. De repente miraron a todos lados, pero ya no vieron a nadie, solo Jesús estaba con ellos. Cuando estaban bajando de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran nada de lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de resucitar de entre los muertos. Luego le preguntaron a Jesús: ¿por qué los maestros de la ley dicen que Elías debe venir primero? Él les respondió: sí, Elías viene primero para poner todo en orden. Pero ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado? Pues les digo que Elías ya vino e hicieron lo que quisieron con él. Las Escrituras dicen que eso sucedería. Preguntémonos en primer lugar, después de haber leído este texto, ¿dónde ocurrió y cuándo ocurrieron estos eventos? El Evangelio de Marcos, junto con el de Mateo, nos dice que ocurrieron 6 días después de lo que está narrado, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo anterior, en el capítulo 8, que sucedió en la región de Cesarea de Filipo. Marcos se está refiriendo a una revelación extraordinaria que 6 días antes le había sido dada al apóstol Pedro y a todos los demás discípulos, cuando Jesús les hizo unas preguntas. Revelación acerca de Jesús como el Mesías, porque Jesús les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Pero luego les lanzó una pregunta más personal donde les dijo: ¿y ustedes qué creen acerca de mí? Y el apóstol Pedro hizo una declaración extraordinaria. Él dijo: tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esta fue una revelación dada por Dios mismo, en la cual Jesús felicitó a Pedro por esta gracia. Estos 6 días después de estos acontecimientos, en el Evangelio de Marcos también se refieren al momento cuando Jesús tuvo que reprender a Pedro, porque estaba siendo usado por el diablo para tentar a Jesús, tentándolo a tratar de buscar la gloria sin ir a la cruz, repitiendo aquella tentación que Jesús experimentó al comienzo de su ministerio en los 40 días de ayuno en el desierto. Estos 6 días después también se refieren al momento en cuando Jesús comenzó a decirle a sus discípulos que el costo de seguirlo a él era bastante alto, que tenían que tomar la cruz y que tenían que negarse a sí mismos. Este fue el tema justamente que tuvimos la semana pasada, donde nos explicaron el costo de seguir a Jesús. El Evangelio de Lucas ubica este acontecimiento de la transfiguración de Jesús no 6 días después, sino 8 días después de estos mismos eventos, porque hace un conteo diferente. Incluye los 2 días, lo que sucedió en la región de Cesarea de Filipo, con el día que Jesús se transfigura, más los 6 días que hay entre estos 2 eventos. No es tan importante, obviamente, saber el dónde, aunque quisiéramos conocer exactamente el sitio, pero tenemos el problema de que la Biblia no nos da el nombre del monte, simplemente nos dice un monte muy alto donde Jesús buscó estar a solas con sus discípulos. Algunos consideran, con respecto al dónde ocurrió esto, que se llevó a cabo en el monte Tabor, donde hoy en día en Israel es motivo de visitas turísticas, donde la gente sube a este monte. Y yo he tenido la oportunidad de estar 2 veces allí, y ahí se celebra o se conmemora que Jesús se transfiguró.
Pero otros expertos dicen que no pudo ser en el monte Tabor, sino en el monte Hermón. Y otros más consideran que el tal monte de la transfiguración sucedió en la región de Jebel, en la Alta Galilea, pues consideran que esto cumple con todos los requisitos bíblicos de la narración. Ciertamente, aunque no sabemos con exactitud cuál de estos montes fue el que presenció la transfiguración de Jesús, lo importante es que a través del relato bíblico sabemos qué fue lo que sucedió y el por qué, cuál fue el propósito. Así que vamos en segundo lugar a preguntarnos qué fue lo que ocurrió en este monte. El Evangelio de Marcos dice, allí frente a ellos, refiriéndose a Pedro, a Juan y a Jacobo, Jesús se transformó. Otras versiones utilizan la palabra se transfiguró. Experimentó una metamorfosis de su apariencia física. Porque esa fue la palabra que se usó en el original griego, una metamorfosis de cómo él lucía. Su naturaleza humana comenzó a hacer uso de sus atributos divinos. Por un breve tiempo se permitió al cuerpo de Jesús ya no esconder la divinidad ni la gloria del Dios Todopoderoso, sino comenzar a manifestarla. Y por eso resplandeció una luz totalmente refulgente que mostraba la divinidad. Marcos continúa diciendo, su ropa brilló y se puso más blanca que el blanco más puro. Estaba tan blanca como ningún lavandero en el mundo podía blanquearla. Mateo nos da otro aspecto bien interesante. Dice, su cara comenzó a brillar como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Y es Lucas el que agrega otro aspecto bien interesante. Dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. La gloria que estaba contenida y oculta en la encarnación de Jesús, por un momento entonces comenzó a hacerse visible. Mostró todo su esplendor y esta gloria será revelada algún día de una manera plena, dada a conocer cuando Cristo Jesús venga por segunda vez en el reino de su Padre con los santos ángeles, dice la Escritura. Esto fue una especie de anticipo, una especie de premier que se le dio a estos tres hombres en la soledad de este monte, donde se les manifestó plenamente la gloria del reino de Dios. Antes de iniciar el relato de Marcos, de donde yo lo he leído, el versículo 2, el Señor Jesús hizo en el versículo 1 una declaración también bastante interesante. Él les dijo, les digo la verdad, algunos de los que están aquí no morirán sin antes ver el reino de Dios llegar con poder. Se estaba refiriendo directamente a lo que iba a ocurrir con estos tres discípulos. Estos tres discípulos iban a ver el reino de Dios llegar con poder, un anticipo de lo que será la gloriosa venida del Señor Jesús en poder y en exaltación para manifestar el reino de Dios aquí en la tierra en total consumación. Semejante revelación en el monte de la transfiguración fue algo totalmente extraordinario. Fue tan fuera de serie, tan fuera de lo común, que Pedro, tiempo después, escribió en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 16, escribió, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro dice, cuando yo les hablo a ustedes o cuando les he escrito acerca de que Cristo va a volver por segunda vez, recuerden que no es una invención, no es una fábula, porque yo lo vi con mis ojos, cómo se transfiguró. Yo pude ser testigo de que Él es Dios hecho hombre. El apóstol Juan,
que también estuvo en ese monte de la transfiguración, escribió en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Obviamente lo que sucedió allí transformó la vida de estas personas y lo sigue haciendo mediante los ojos de la fe en el conocimiento de lo que la palabra de Dios revela. Pero ¿cuál fue el propósito? ¿Qué era lo que Jesús buscaba con esto? Sin duda, con respecto a estos 3 discípulos y a través de ellos, a quienes les ordenó que no dijeran absolutamente nada hasta después de que Él resucitara. A través de ellos entonces también, cuando ellos ya comenzaron a contar esta experiencia, el Señor lo que quiso fue afirmar la fe de sus seguidores, clarificar, aseverar. Lo que Él quiso fue aclarar lo que ellos 6 días antes se habían resistido en aceptar, en entender. 6 días antes, cuando Pedro hace esa declaración, porque ha recibido un conocimiento de parte de Dios de que Jesús realmente es el Mesías esperado, el Cristo, el Hijo del bendito. Cuando él declara eso, cuando está lleno de emoción, a su vez se resiste a aceptar que si Jesús es el Mesías, él tenga que sufrir y morir. Por eso luego viene la reprensión. Por eso luego fue instrumento del diablo para tentar a Jesús. Porque en su mente no encajaba cómo el Mesías enviado por Dios tenía que seguir un plan de sufrimiento y de muerte en la cruz. Estos discípulos habían estado esperando la aparición del Mesías para que se diera el establecimiento del reino de Dios. En otras palabras, estaban esperando la gloria sin sufrimiento, la gloria sin la cruz. Igual como nuestro corazón se inclina, igual como nosotros normalmente anhelamos tener triunfo sin dolor, como queremos una corona de oro sin tener que recibir primero una corona de espinas. Pedro había sido usado por Satanás para tentar nuevamente a Jesús, tratando de convencerlo de que podía alcanzar la gloria sin la cruz. Podía alcanzar la gloria de todos los bienes, de todos los reinos terrenales, sin llevar a cabo el plan de redención del pueblo de Dios. Pero en esa ocasión, después de reprender al diablo dirigiéndose a Pedro, el Señor Jesús también les habló entonces del costo y les dijo que tomaran la cruz, que se negaran a sí mismos. Y me he puesto a pensar al leer estos pasajes bíblicos, cómo hoy la iglesia está tan inclinada a buscar gloria, triunfo y bienestar, sin querer pagar el precio de seguir el ejemplo, el camino del Señor Jesús. Pero ahora en el monte, la revelación era mucho más completa que 6 días antes. La gloria que emanaba del interior del Señor Jesús anunciaba sin equívoco que el Mesías era Dios, escondido en un cuerpo humano. Pero que el plan divino que había sido anunciado por la ley y por los profetas, representados en esta transfiguración con la aparición de Moisés y de Elías, quienes comenzaron a conversar con Jesús, estaban certificando que lo que la ley, los profetas y el plan de Dios había diseñado era que Dios hecho hombre muriera por los pecados de su pueblo para restaurar toda la creación mediante la obra de la redención. No hay otro camino, querido amigo. Solo Dios santo, sin pecado, es el que pudo pagar por el perdón de los pecados de su pueblo. No hay otra opción a causa
de la infinita justicia de Dios, de su santidad y del precio que fue establecido: sangre inocente, sangre sin pecado. El Antiguo Testamento termina con el libro de Malaquías, y en su último capítulo, en el capítulo 4, se le pide al pueblo de Israel que se acuerden de la ley de Moisés, y se les promete que el profeta Elías sería enviado antes de que viniera el gran día del Señor, y que el profeta Elías haría volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos, hablando entonces de un avivamiento de arrepentimiento, de un llamado al arrepentimiento. Esta fue la razón por la cual en la transfiguración del Señor Jesús también aparecieron Moisés y Elías, en esplendor, en gloria, en brillantez, porque la ley y los profetas apuntaban, señalaban hacia Jesús. Por esta razón, Moisés y Elías estaban hablando de la partida de Jesús. Y el término que se utiliza allí estaban hablando del éxodo de Jesús. Esto nos lo da a conocer no Marcos, sino el Evangelio de Lucas. En otras palabras, estaban hablando de la muerte que Jesús tendría que enfrentar dentro del plan de Dios en la ciudad de Jerusalén. Así como el Cordero Pascual fue sacrificado antes de la partida, antes del éxodo que experimentó el pueblo de Israel al salir de la esclavitud de Egipto, de igual manera el verdadero Cordero de Dios tendría que morir antes del éxodo, de la liberación de los pecados del pueblo de Dios. Justo lo que Pedro resistió 6 días antes. Y por eso él reconvino al Señor para que no le sucediera tal cosa en la ciudad de Jerusalén. Pedro quería ir a la ciudad de Jerusalén a reinar, no a sufrir, no a morir. A pesar de que Pedro había sido reprendido 6 días antes, y a pesar de que ahora estaba viendo la gloria de Cristo como Dios, no lograba aún captar realmente el contenido del mensaje. Su reacción ante la transfiguración, ante esa gloria tan refulgente que salía del interior del cuerpo de Jesús, su reacción fue tratar de capturar ese momento glorioso. Y por eso a Pedro se le ocurre decir y preguntarle a Jesús si puede construir 3 chozas, una para Jesús, una para Moisés y otra para Elías, para quedarse allí contemplando este cuadro tan maravilloso. Pedro centró su atención en la experiencia y no en la enseñanza de la experiencia, como normalmente le sucede hoy en día a la iglesia, que busca más experiencias en lugar de querer aprender más el significado de lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Querido amigo, la victoria real no depende de las circunstancias, sino de poder ver con los ojos de la fe la hermosura de aquel que es el Cristo, el Mesías, el Dios encarnado. La victoria real no depende del momento que estemos viviendo, sino del hecho de estar en Cristo, de pertenecer a Cristo y no de una experiencia en particular. El deseo de prolongar esta escena de la gloria muestra que Pedro todavía no había tomado en su corazón lo que Jesús le había enseñado. Él quiere quedarse alejado del sufrimiento. Él quiere quedarse alejado de la cruz. Él quiere perpetuar ese momento en el monte de la transfiguración y no volver a bajar al valle donde está el trabajo por hacer, el ministerio y el evangelio por comunicar. Él quiere quedarse en la actitud contemplativa. Pero mientras Pedro hablaba sin saber realmente lo que decía, eso nos dice el evangelio, porque estaba asustado, estaba aterrado, al igual que los otros 2 discípulos, Juan y Jacobo, pero por lo menos ellos se quedaron callados. Si no sabes qué decir, pues lo mejor que puedes hacer es no decir nada.
Pero el temperamento de Pedro era muy impulsivo. Pero cuando él estaba aún hablando, que dice que no sabía qué decir, lleno de temor, vino una nube y vino una luz y vino una voz de parte de Dios el Padre que interrumpió lo que Pedro estaba diciendo. Este es mi cuarto punto, el testimonio de Dios el Padre. Dicen los versículos 7 y 8, entonces una nube los envolvió y desde la nube se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. De repente miraron a todos lados, pero ya no vieron a nadie, solo Jesús estaba con ellos. Esta manifestación de la presencia y gloria de Dios el Padre mediante la nube es similar a lo que sucedió en el monte Sinaí, cuando Moisés subió a entrevistarse con Dios junto con los ancianos del pueblo de Israel como testigos. También es similar a lo que sucedió en el bautismo de Jesús, cuando se oyó una voz de manera audible testificando acerca de Cristo. En la Escritura con frecuencia se indica la presencia de Dios mediante la mención de una nube. Y estos discípulos vieron una nube que los envolvió, que cubrió a Jesús, que cubrió a Moisés y a Elías, y escucharon la voz que declaraba que Dios el Padre amaba al Hijo y estaba totalmente complacido en el Hijo, totalmente satisfecho con quién es el Hijo y con la manera de proceder del Hijo. Es Mateo quien de una manera más extensa agrega que en Jesús está la complacencia de Dios el Padre, y esto es totalmente significativo y diciente. Por eso, cuando la nube pasó, ya no estaba ni Moisés ni Elías, y quedaba solo Jesús. Y quiero hacer una aplicación aquí a ese respecto. Si tú eres un verdadero creyente, el mayor tesoro que tenemos al haber creído en el Evangelio no es ni siquiera el perdón de nuestros pecados, lo cual es muy importante. Si tú eres un verdadero creyente, el mayor tesoro que tenemos no es ni siquiera la obtención por gracia de la vida eterna, lo cual es tremendamente importante. Pero nuestro mayor tesoro, el más grande beneficio que nos ha dado el Evangelio, es que nos ha entregado a Jesús. Nos ha revelado quién es Jesús. Y por medio de Él tenemos comunión con el Padre. Ese es nuestro tesoro. Esa es la porción de nuestra herencia. La ley y los profetas apuntaban hacia Jesús. Tu verdadera victoria está en Jesús, independiente si estás viviendo buenas o malas circunstancias. El punto es ver la gloria de Cristo revelada en su palabra. Pedro quiso captar el momento de una manera contemplativa cuando estaba viendo, pero después de que oyó la voz, se dio cuenta que solo quedaba Jesús. Así que no necesitamos haber estado en el monte de la transfiguración para ver quién es Cristo, sino que lo que necesitamos es ver a Cristo tal como ha sido revelado en la palabra de Dios. Tratamos de llenar muchas veces nuestra vida con tantas cosas, sin darnos cuenta que lo que realmente cuenta e importa es pertenecer a Cristo, estar en Cristo y por la gracia de Dios haber sido adoptado como hijo de Dios, como miembro del pueblo de Dios, mediante la fe en el Evangelio, que no es otra cosa sino fe en la persona y obra de Jesús. Si tú no eres un verdadero creyente, quiero decirte que la única forma como Dios puede verte con complacencia es estando en Cristo. La ley de Dios no puede hacerte acepto delante de Él. No puedes pretender tener comunión con Dios.
No puedes pretender obtener el perdón de tus pecados si no es mediante el sacrificio y la resurrección del único en quien el Padre tiene complacencia, en su Hijo. No hay otro camino. Por eso, al pasar la nube y al haber escuchado la voz, el único que quedó fue Jesús. De eso se trata, fe sola en Jesús. Pero nota este detalle: los discípulos estaban ya llenos de miedo con la transfiguración de Jesús. Cuando su rostro se volvió como el sol que no se podía mirar, cuando sus ropas se volvieron demasiado blancas, ya ellos estaban llenos de temor, pero este temor aumentó cuando la nube los cubrió y la voz del Padre se manifestó. Mateo dice que tuvieron un gran temor y se postraron sobre sus rostros, similar a lo que le sucedió a Moisés, que se apresuró literalmente a meter su cabeza entre sus piernas. Juan Calvino dice, comentando acerca de este versículo, que Dios quería que los discípulos se vieran atacados por este temor, con el fin de grabar en forma más completa en sus corazones la memoria de esta visión. Pero cuando estos hombres están al límite de su temor, Mateo nos da el detalle importante de que Jesús se acerca a ellos, los toca y les dice que no teman. Ya la apariencia de Jesús ha vuelto a su estado normal, donde su encarnación nuevamente oculta su gloria y su divinidad. Dios se ha colocado a nuestro nivel, de tal manera que Él ha podido acercarse a nosotros sin espantarnos, sin atemorizarnos. Esta es la demostración de su gran amor y de su gracia y de su compasión. Esta es la demostración de la paciencia que Dios tiene para con nosotros. Dios se ha colocado a nuestro nivel. Él se ha hecho débil como somos nosotros en un cuerpo humano limitado. Él ha venido a hablar nuestro idioma y está al alcance de nuestra necesidad. Él ha venido a convivir con nosotros en todo, menos en el pecado. Sin embargo, era tan fuerte el esquema, el paradigma que había en la mente de los discípulos, que aunque lo que han visto y han oído les está hablando de la gloria de Jesús, pero la gloria pasando por el sufrimiento, la gloria que ha venido a servir, la gloria que necesariamente tiene que ir a la cruz. Ellos están experimentando que necesariamente Jesús insiste en hablar en la muerte, pero ellos no terminan de entender esto de la resurrección. Pedro quiso congelar el momento glorioso de la visión, y ya que no pudo, ya que su petición ni siquiera fue atendida y fue acallada por la aparición de la nube, él sigue pensando que si Elías había aparecido y si Jesús es la revelación como Mesías, eso significaba entonces que el paso siguiente era que el reino de Dios tenía que ser establecido e ir inmediatamente a la gloria. Pero Jesús insiste en hablar de morir y de resucitar. Por eso entonces Pedro, en su confusión, hace una nueva pregunta. Versículos 10 y 11. Ellos guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de resucitar de entre los muertos. Y luego le preguntaron a Jesús, ¿por qué los maestros de la ley dicen que Elías debe venir primero? Jesús les explica que el Elías que había de venir primero ya vino. Les estaba hablando de Juan el Bautista, quien fue rechazado por la misma razón de que el pueblo estaba esperando un Mesías triunfante, un Mesías que no se revistiera de debilidad, un Mesías que no viniera a esconder la gloria, un Mesías que fuera y estableciera el reino de una vez
Un Mesías que no tuviera que sufrir, que no tuviera que pasar por la cruz. Por esto, esperando el reino fuera establecido sin dolor y sin muerte, Juan, como el heraldo, como el precursor del Mesías, también fue rechazado. De la misma manera como Jesús sería rechazado como Mesías para cumplir exactamente el plan y el propósito de Dios, de que su sangre inocente sin pecado fuera derramada en la cruz para poder otorgarnos en su misericordia y en su gracia el perdón de nuestros pecados y el tesoro más grande, otorgarnos a Jesús mismo. Cuando los discípulos, después de la resurrección de Cristo, y cuando fueron asistidos por el Espíritu Santo, al fin captaron en sus corazones la enseñanza de esta visión de la transfiguración. Obviamente, ellos experimentaron fortaleza, consuelo en el camino que tenían por delante de servir al Señor, predicando el Evangelio, ahora sí, dispuestos a pasar por dificultades y por persecuciones. Ya no huyéndole al dolor, ya no teniendo oídos sordos para el costo de seguir a su maestro. Considerar el ejemplo de Jesús y la seguridad que nos dan las promesas de Dios en su palabra, obviamente producen consistencia en nuestra vida, comunican un gran propósito a nuestra vida, independiente de encontrarnos viviendo una experiencia de victoria o de derrota. No son las experiencias las que nos definen ni nos determinan, sino la seguridad de la promesa de la palabra de Dios. La ley y los profetas fueron validadas cuando se corrió el velo de la humanidad de Jesús y se mostró por un momento su divinidad. No necesitamos haber estado en el monte de la transfiguración para poder seguir oyendo la voz de Dios que nos está diciendo que coloquemos toda nuestra confianza y esperanza solo en Jesús. No necesitamos haber estado en el monte de la transfiguración para poder conocer la majestad y la gloria de Cristo. Esta voz de Dios la seguimos oyendo mediante la lectura y el estudio de las Escrituras. Pedro, quien se resistió tanto para aceptar al Mesías sufriente, luego sirvió al Señor aún con su propia vida, aún yendo a la muerte a causa de su fe, como lo cuenta la historia. Así como él fue fortalecido por la transfiguración de Jesús, de esa misma manera, a través de sus escritos inspirados por el Espíritu Santo, él fortaleció a sus lectores. Y termino con estas palabras que escribió el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 19. No les estamos contando ningún cuento cuando les dijimos que nuestro Señor Jesucristo vendrá y revelará su poder. Porque nosotros ya vimos la grandeza de Jesús con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria cuando escuchó la voz de Dios Padre, el grandioso y glorioso, diciendo: este es mi Hijo amado, estoy muy contento con él. Nosotros escuchamos esa voz que vino del cielo mientras estábamos con Jesús en el Monte Santo. Podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas, y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que llegue el amanecer, en el que Cristo, como la estrella de la mañana, les traerá nueva luz al corazón. Querido amigo, esta es mi invitación, la misma que te hace la Escritura. Ven a Cristo y observa su gloria, tal como ha sido revelada en la Escritura. Coloca toda tu fe y tu esperanza en Él, porque ahí no hay equívoco.
Coloca toda tu necesidad delante de Él. Ven en un sincero arrepentimiento, porque este es el único camino establecido. Solo en Él está la complacencia del Padre. Inclina tu rostro y acompáñame orando en este momento. Padre Celestial, toda honra, toda gloria, toda exaltación te pertenece a ti. El Dios creador, el Dios todopoderoso, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Pero Señor, qué mensaje tan extraordinario que tú enviaste a tu Hijo y Él aceptó revestirse de debilidad, aceptó esconder su gloria y su divinidad a través de un cuerpo humano limitado, sujeto a cansancio, sujeto a experimentar hambre, sed, sujeto, Señor, a ser tentado. Pero gracias porque lo hiciste por amor a tus hijos, por amor a tu pueblo, a todos aquellos que tú has predeterminado llamar mediante la fe y el arrepentimiento, mediante el conocimiento del mensaje de este evangelio. Gracias porque en Jesús está contenida toda la gloria, toda la divinidad, y porque en Jesús estamos totalmente completos. Perdónanos, oh Dios, porque hay veces pensamos que aparte de Jesús necesitamos tantas cosas para poder ser felices, cuando la realidad es que estamos completos en Jesús. Tu amor y tu gracia nos ha alcanzado. Gracias porque aunque no hayamos estado en el monte de la transfiguración, podemos leer las páginas de la Biblia y con los ojos de la fe, guiados por el Espíritu Santo, podemos contemplar la hermosura de Jesús, en quien hemos sido perdonados, en quien hemos sido aceptados. Quita todo obstáculo, quita toda duda, quita toda vacilación, quita todo corazón endurecido que impida a alguien ver la luz resplandeciente de la gloria de Cristo, y tráele en tu misericordia, en tu gracia, a los pies de Jesús. Toda honra, toda gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, querida amiga, que el resto de esta semana realmente sea muy productivo, y te animo a que tomes tiempo y vuelvas a leer este pasaje en una actitud de oración y le preguntes a Dios de manera particular qué quiere Él enseñar a tu vida. Que este resto de semana sea muy productivo. Dios te bendiga. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares, y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 AM.